Bien, aquí estamos en otro bloque de la última pregunta, esta vez con una entrevista a la distancia virtual con uno de los actual diputado nacional, referentes también a nivel nacional del PRO, Federico Angelini. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Pero muy bien, aquí estamos en el medio de una campaña electoral en donde cuesta identificar cuáles son los ejes. En la provincia de Santa Fe mezclamos el rol que cumplen los legisladores nacionales en el Congreso de la Nación, pero también se mezclan el escándalo de Olivos, el Olivos Gay, como llaman a la foto esa del cumpleaños de Fabiola Yáñez, la primera dama, en julio del año pasado, y otros temas de la actualidad. Entonces cuesta identificar un común denominador en la campaña de la provincia de Santa Fe, en lo que hace a las elecciones nacionales, ¿no? Bueno, pero por eso mismo es importante, me parece, nuestra oferta electoral en términos de contar lo que ya hicimos. Para mí lo que mejor representa a una persona es lo que ya hizo, no lo que dice que va a hacer. Y cuando vos ves qué vinimos haciendo durante todo este tiempo, tanto Amalia Granata como yo, podés ver que hemos recorrido constantemente la provincia de Santa Fe, conocemos las particularidades de cada región de Santa Fe. Sabés muy bien vos, Pedro, que no es lo mismo lo que pasa en Departamento Castellanos que lo que pasa en el Departamento General Obligado o en General López, ni hablar en Rosario y Santa Fe. Los comerciantes tienen distintas realidades, los productores agropecuarios tienen distintas preocupaciones, las condiciones laborales no son las mismas. Entonces, para eso y para defender a Santa Fe es muy importante conocerla. Y la verdad es que para mí es un orgullo cada vez que voy al Departamento Castellanos, a Rafaela, a Reconquista o a Venado Tuerto, que me digan otra vez por acá, qué bueno que venga tan seguido. Para mí eso es muy importante porque es un reconocimiento al trabajo que uno viene haciendo. Y por otro lado, en esto de lo que uno viene haciendo es cómo se posicionó y qué hizo ante distintas situaciones que se dieron en el país. ¿Dónde estuviste cuando quisieron liberar a los presos? ¿Qué hiciste para evitar eso? ¿Qué hiciste y dónde estuviste cuando quisieron atacar la propiedad privada? Personalmente presenté una denuncia penal contra el presidente de la Nación por querer, digamos, incumplir los deberes de funcionario público, queriendo avasallar a otro poder de la República. ¿Qué hiciste con el tema de educación? Fui y soy de los primeros que salió en junio del 2020 a plantar bandera y a exigirle al gobernador Perotti que se ponga los pantalones largos y que era necesario que las escuelas estén abiertas y que los chicos vayan de forma presencial a las escuelas. Y no solamente me quedé con eso y con proyectos de ley presentados en ese sentido, sino que hice un recurso de amparo para que la justicia dictamine la obligatoriedad o la esencialidad de la educación. Entonces, digo, me parece que es muy importante esto, ¿no? De contar lo que uno hizo, porque es lo que mejor te representa para el futuro, ¿no? Bien, Federico, hablas de varios temas de la provincia de Santa Fe que escalaron a nivel nacional. Uno de ellos también tiene que ver con el cierre de las exportaciones. La provincia de Santa Fe tiene mucho trabajo, mucho empleo que depende de los frigoríficos, del sector ganadero, y este cepo a las exportaciones de carnes también afecta. Y ese es otro de los ámbitos en donde los legisladores cumplen un rol activo. Y el tema de la hidrovía, ¿no? Son dos ejes vinculados a producción, a trabajo, que hoy tanto se necesita en la Argentina para dar un salto en materia de crecimiento, para volver a crecer. Sí, te agrego uno más, que es la nueva ley de biocombustibles, que los senadores nacionales por Santa Fe, uno de ellos, los dos de ellos que son candidatos por el Frente de Todos, votaron en contra de los intereses de Santa Fe, que es la ley de biocombustibles. Porque primero votaron en contra del medio ambiente, el desarrollo sustentable, las energías renovables, porque en vez de incentivar las energías renovables fueron y retrocedimos, porque esa ley ayuda y beneficia a los petroleros. Y en otro aspecto también perjudica a Santa Fe porque golpea enormemente al sector en nuestra provincia y bueno, y eso va a tener como consecuencia pérdidas de fuentes laborales. Además, lo que vos bien decías, la estatización de la hidrovía, un Estado que no puede garantizar educación, salud, seguridad, justicia,
que son los servicios básicos que da el Estado, quiere hacerse cargo la Cámpora y el Instituto Patria de la hidrovía, algo que ni los países más desarrollados del mundo administran ellos. Y lo tercero, yo te diría que es lo más grave, porque las exportaciones a carne son muy importantes para Santa Fe. Para darte un dato, más del 40% de la carne que exporta Argentina sale de Santa Fe. O sea, eso es menos inversiones privadas, menos generación de puestos de trabajo, menos producción ganadera, y eso indudablemente termina repercutiendo en el aumento de la pobreza en la provincia. Bueno, recientemente el gobernador presentó el programa Carne Santafesina 2030. Entra como en una especie de contradicción con lo que rige a nivel nacional, Federico. Perotti es una contradicción en sí mismo, ¿no? Porque dijo que traía orden y paz a la provincia de Santa Fe y lo único que trajo es un despelote enorme, lamentablemente. Estamos peor en términos de seguridad, mucho peor en términos de seguridad. O sea, el otro día estaba en Sunchales y me comentaban que empezó a haber una ola de asaltos a mano armada. También en Venado Tuerto me comentaban de que había habido balaceras, cosa que nunca había sucedido en Venado Tuerto. Bueno, ni hablar de lo que está pasando en Rosario y en Santa Fe. Y aquí con la también. Gestión de Patricia... Claro, bueno, en la gestión de Patricia Bullrich, con quien nosotros trabajamos y tenemos el orgullo de que ella nos esté apoyando a nuestra lista con Amalia Granata, nosotros metíamos presos a los delincuentes, a los narcotraficantes, le hacíamos una pesquisa, un seguimiento enorme a los delincuentes, bueno, y ahora se escapan de las cárceles, increíblemente, ¿no? Bien. O sea, mirá las cosas que están pasando con Omar Perotti y con el kirchnerismo a nivel nacional. Y además te agrego algo, a esto, todo este lío que hay en Santa Fe, el gobernador Perotti le agregó jugar a ser candidato, ¿no? A jugar a las internas políticas y generando una crisis institucional muy grave en la provincia de Santa Fe, cosa que no estábamos acostumbrados. Hablando de Perotti y de su equipo de candidatos, que ahora aparecen en todas las fotos, como en los actos públicos, bueno, Marcelo Lewandowski, que es senador provincial por el departamento Rosario y además ahora es candidato o precandidato a senador nacional, decía esto sobre el tema de la pobreza. Te lo compartimos, Federico, y después decinos qué opinás. Cuando se habla también de cómo sacar a la gente de la pobreza, de cómo sacamos a nuestros hermanos para que tengan alternativas, es a través de darle posibilidades de vida. Y esas posibilidades se dan a través del estudio, de la capacitación y ofrecerles un trabajo. Hay muchas alternativas para crecer en esos pueblos que recorro y en esas ciudades que recorro con un gran potencial. También necesitan, la gente del lugar no alcanza para cubrir esos puestos de trabajo. Tiene que recorrer algunas distancias y algunos no se lo proponen. Entonces allí hay que hacer planes de vivienda. Y desde naciones de provincia se están acompañando planes de vivienda. Se están acompañando obras con el incluir. Se están acompañando una construcción, una gran cantidad de escuelas y de jardines de infantes en poblaciones que hace más de 20 años que no se crea una escuela pública. Por eso hay todo un proyecto que no es solo una cuestión de expresión de deseos. Hoy se está llevando a cabo y eso es lo que vamos a representar en el Senado de la Nación. Bueno, ahí está Lewandowski en campaña hablando sobre lo que quiere hacer y destacando esta, por ahí, alineación política del gobierno nacional y en la provincia de Santa Fe. Federico, ¿qué opinás? Mira, primero le pido por favor que deje de utilizar los recursos públicos. El otro día viajó desde Rosario a Reconquista en el helicóptero del gobernador. Me parece que no son cosas que se tienen que hacer. Después, lo segundo, no sé qué tiene que estar haciendo el gobernador, el candidato a senador nacional, que es senador del departamento Rosario, en otro departamento haciendo campaña en un acto oficial. Insisto, hay que respetar esas cosas. Son cosas fundamentales para entender que a nuestra provincia le vaya mejor. Tercero, y me parece que lo más importante, no hay que caer en las falsas promesas. Un senador nacional no puede hacer todas esas cosas que dijo Lewandowski. Hay que entender que el senador nacional, nosotros tenemos que, por ejemplo, sería importante que Lewandowski diga qué va a hacer con los
fondos que le robó el kirchnerismo a la provincia de Santa Fe durante 10 años. Si va a defender a la provincia y va a ponerse de punta para que el gobierno nacional por lo menos arme un cronograma de pagos para con la provincia de Santa Fe y que esos recursos vuelvan a la provincia porque son de todos los santafesinos. ¿Qué va a hacer con la creación de los juzgados federales que necesitamos y de las fiscalías federales que necesitamos, que lamentablemente el kirchnerismo tiene mayoría en el Senado y que porque ellos le ponen un freno a los juzgados federales, a la creación de juzgados federales, no podemos darle una mayor lucha al narcotráfico? Bueno, todas esas son cuestiones que se tiene que ocupar un senador nacional. Insisto en algo, y también a todos los que nos están viendo y escuchando. Van a escuchar un montón de venta de promesas y propuestas que después, la verdad que son incumplibles. Por eso lo más importante es qué es lo que uno hizo, qué es lo que mejor te representa sobre lo que vas a hacer en el futuro. Bien, Federico, ya en un par de minutos vamos a la última pregunta. Antes te quiero referir sobre la figura de Mauricio Macri. Bueno, parece que está como más inclinado hacia la lista que ustedes representan con Amalia Granata, Luciano Laspina y otros legisladores actualmente nacionales que renuevan o que intentan renovar su mandato en la Cámara de Diputados. Macri se sumó ahora en los últimos días a la campaña en forma efectiva de Juntos por el Cambio. ¿Y está más cerca de Angelini y de Granata? Mirá, la verdad que primero contarte que, bueno, en la fórmula de senadores nacionales me acompaña Amalia Granata, que estamos trabajando juntos desde hace tiempo. Amalia es una de las diputadas provinciales que más ha recorrido la provincia y lo está, como te dije al principio, es increíble cómo la gente se lo reconoce a eso. Ajá. Además de ser una de las diputadas que más proyectos ha presentado, demostrando también que no llegó a Santa Fe para calentar una banca, sino para realmente hacer un trabajo muy fuerte en la legislatura provincial. Después, que me acompaña tanto Luciano Laspina, que es economista, que fue presidente de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados, Gisela Scaglia, que hemos dado con ella muchas luchas en términos de educación y del campo, y Jorge Forí. Jorge Forí fue el canciller de Mauricio Macri, que fue quien logró el acuerdo con la Unión Europea, que volvió a reinsertar a la Argentina en el lugar donde nunca se debería haber ido y que lamentablemente se está yendo nuevamente por políticas del kirchnerismo, que es estar con los países desarrollados del mundo. Así que Jorge Forí para mí es un orgullo que esté acompañándonos en la lista. Y después, para nosotros es un honor, ¿no?, que tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta y como Mauricio Macri nos den su apoyo y que acompañen esta lista y que quieran que esta lista gane las elecciones internas en Santa Fe, porque saben que vamos a ser fervientes defensores de los valores de la libertad, de la República, del Estado de Derecho, y que también vamos a defender fuertemente a la provincia de Santa Fe. Federico, bueno, una apreciación sobre las 4 listas que compiten en la interna de Juntos por el Cambio en las elecciones nacionales. Están teniendo una campaña madura, digamos, hay una especie de caballerosidad, hay algunas, hablando sobre lo que es Perotti, sobre lo que es el gobierno nacional, pero entre ustedes hay una convivencia pacífica y es para destacar, al menos hasta ahora, en lo que va de la campaña rumbo a las PASO del 12 de septiembre. Ahora sí es el turno de la última pregunta a cargo de nuestro colega, prestigioso colega Edgardo Peretti. Vamos a escucharla. Buenas noches, señores legisladores. Obviamente que en campaña a veces es difícil poder coordinar y condensar todas las propuestas. De todas maneras, la pregunta que les hago, creo que ustedes están en condiciones de contestarlas. Lo dejo al arbitrio de cada uno, pero creo que es una pregunta bastante contundente y me voy a enfocar en algo muy puntual. ¿Cómo creen ustedes que tiene que hacer el Estado para atacar ese terrible flagelo que es la trata de personas? Bien, Federico, apelo para responder la pregunta de Edgardo a tu poder de síntesis, minuto y medio, 2 minutos, a ver qué podemos decir de tan complejo tema. ¿No? La creación de juzgados federales y de fiscalías federales en Santa Fe. Digamos, así las fiscalías son quienes investigan, los juzgados también, y tener policía preparada, tanto a nivel provincial
trabajando de manera coordinada con las fuerzas federales. La verdad es que eso es un tema que se tiene que prevenir más que una vez que ya sucedió. Es como de alguna manera los femicidios. Nosotros tenemos que trabajar en la prevención y lamentablemente, más allá de tener Ministerio de la Mujer y demás, los femicidios han aumentado enormemente en la República Argentina. También en la trata de personas es fundamental el cuidado de las fronteras, cosa que con la gestión de Patricia Bullrich hacíamos muy bien y que ahora lamentablemente volvió a ser un colador la frontera con la Argentina. Esas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar: fortalecimiento de la frontera, juzgados federales y fiscalías federales en la provincia de Santa Fe y policías que estén trabajando coordinadamente, tanto fuerzas federales como fuerzas provinciales, para prevenir los hechos. Una vez que ya sucedió y lamentablemente ya se podría decir que es tarde. Bien, Federico, muchas gracias, muy concreto, muy bien claramente respondida la pregunta de Edgardo. Te agradecemos este contacto. Estuviste hace algunos días nada más en Rafaela con Amalia presentando la lista en la tradicional, en la histórica Placita Honda. Bueno, agradecemos este contacto. Hermosa plaza, déjame decirte que hermosa plaza, la verdad que hermosa plaza. Sí, lindo, familiar, muy familiar, un entorno muy familiar. Así que bueno, Federico, nos veremos seguramente en algún momento antes de las elecciones del 12 de septiembre. Sos un tipo que siempre recorre la provincia y llega, y bueno, Rafaela es como casi tu segunda o tercera ciudad favorita porque venís seguido. Sí, voy siempre. La verdad que, insisto, para defender a Santa Fe hay que conocerla. Y yo nací, vivo y voy a morir en nuestra provincia. Un gran abrazo a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, Federico Angelini, entonces precandidato a senador nacional por una de las listas de Juntos por el Cambio. Tiene como compañero a la mediática, Amalia Granata. Estuvo con nosotros hablando de la agenda nacional, de la campaña por llegar al Congreso de la Nación. En realidad él es el diputado nacional, quiere mudarse al Senado. En un ratito, en el piso, más invitados, candidatos algunos para las elecciones de 3 semanas.